Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, en este video vamos a ver ciclo de refrigeración por compresión de vapor con una mejora, es decir, en cascada, cuando añadimos o ponemos dos ciclos de compresión de vapor unidos por un intercambiador de calor, que es este, que tiene la función en el ciclo de arriba como evaporador y en el ciclo de abajo como condensador. Es decir, son dos ciclos independientes, pero porque tienen fluidos distintos, pero tienen en común un intercambiador de calor. Podemos ver que tiene los cuatro componentes, que es el compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. Lo mismo para el de abajo. Este intercambiador de calor tiene la función arriba como evaporador y abajo como condensador. Eh, este es el diagrama ATS para este ciclo, donde 1, 2, 3 y 4 es para el de abajo, 5, 6, 7 y 8 para el de arriba. Muchas veces es esta parte. Puede ser que se junte, que esta línea esté arriba o que esté abajo, como en este caso. Para este problema va a estar de esta forma. Vamos a tener una desviación, entonces los únicos puntos que se van a desviar o estados es el 2 y el 6, porque es a la salida del compresor. No tenemos turbinas, entonces nada más en los compresores. Dice, un sistema de refrigeración por compresión de vapor en cascada, es decir, que va a haber dos o más ciclos de compresión de vapor unidos de dos etapas. En este caso nada más va a haber dos. Opera en los límites de presión de 1.4 megapascales y 180 kilopascales, que quiere decir que la presión mínima es esta y la máxima 1.4 megapascales. Con refrigerante 134, que es la tabla que vamos a usar. El rechazo de calor del ciclo inferior al superior tiene lugar en un intercambiador de calor adiabático a contracorriente, en donde las presiones en el ciclo superior e inferior son 500 y 600 kilopascales. Como los fluidos son independientes, pues pueden tener distintas presiones, en este caso el inferior 500 y 600 el superior. Por eso es que ahí el diagrama ATS pues tenemos que se intersectan los puntos, o que está uno sobrepuesto a otro. El intercambiador de calor, que tiene la función de evaporador y condensador en el de abajo y en el de arriba. Bueno, en ambos ciclos el refrigerante es un líquido saturado a la salida del condensador y un vapor saturado a la entrada del compresor, es decir, en 1 y en 4, que es la entrada del compresor y la salida del condensador. Y arriba sería en 5 y en 7, estarían en la línea de saturación. Y tenemos eficiencias isentrópicas, que es de 85% para ambos compresores. Y hay un flujo, el flujo de abajo, que es 0.1 kilogramos sobre segundo. Determine. Bueno, esos son los datos que tenemos. Determine el flujo másico del ciclo superior, la carga de refrigeración y la potencia neta, el COP de refrigeración y el COP máximo de refrigeración, si TH y TL son esos. Determinen la generación de entropía y la destrucción de exergía y la eficiencia con base en la segunda ley, es decir, estos tres datos. Bueno, tenemos este diagrama y ya sabemos que 1 y 5 son vapor saturado, 2 y 6 y por lo tanto 2R y 6R son sobrecalentado. 3 y 7 líquido saturado, y en 8 y en 4 tenemos mezcla. Entonces vamos a iniciar con el estado 1, con la tabla de refrigerante. Tenemos vapor saturado a la presión mínima, esta es la presión mínima, esta es la presión de 600, este es de 500 y este es de 1.4, si no mal recuerdo. Entonces necesitamos HG y SG, que son estas respectivamente. De ahí no hay otra cosa que hacer. Vamos al estado 2. Para el caso isentrópico, la entropía en 1 y en 2 son iguales y la presión que está aquí, pues ya dijimos, es 0.6 megapascales. Por lo tanto, con esos datos nos vamos a la tabla de sobrecalentado para refrigerante a 0.6 megapascales, interpolamos para una S y encontramos que H2 es esta. Pero recordemos que H2 no la vamos a utilizar porque hay una desviación, va a ser el intermediario para obtener H2R con la formulita y obtenemos H2R. Pero también necesitamos la entropía en H2R. Ya sabemos que va a ser sobrecalentado porque pues si el 2 es sobrecalentado, por lo tanto el 2R también. Entonces 2R sobrecalentado, tenemos que trabajar la misma presión, pero ahora con esta entalpía. Entonces
Interpolamos para obtener a S2R en la tabla de sobrecalentado. Y en el estado 3 tenemos que es líquido saturado a la misma presión, es decir, a 0.6 megapascales. Obtenemos a HF y SF, que serían H3 y S3 respectivamente. Para el estado 4 tenemos mezcla, pero sabemos que es un proceso isoentálpico de 3 a 4, H4 es igual a H3, y el punto 4 está trabajando a la misma presión que del evaporador, es decir, a 180 kilopascales. Entonces vamos a necesitar las propiedades HF, HFG, SF y SFG, las de saturación. Para obtener la calidad tenemos H4 como dato en el estado 4, por lo tanto podemos obtener la calidad. Una vez que tenemos la calidad podemos obtener la entropía, como con la ayuda también de estos datos y de la calidad. Ya lo tenemos. Ahora vamos con la otra parte del ciclo, es decir, para la parte superior, para el de alta presión. Para el 5 tenemos nuevamente vapor saturado a 0.5 megapascales, que es la presión del intercambiador en el ciclo superior. Ya tenemos H5, S5, lo que está en azul lo vamos a necesitar para los balances de energía y de entropía, lo que esté en negro no. Para el 6, sobrecalentado nuevamente, pero ahora está trabajando a la presión más alta, que es 1.4 megapascales, pero para el caso isoentrópico S6 y S5 son iguales. Interpolamos y obtenemos H6, pero H6 no la necesitamos, pero sí necesitamos H6R, por eso es que sacamos H6. Y para el estado 6R sigue siendo sobrecalentado, pero tenemos que sigue trabajando a 1.4 megapascales, pero con la entalpía H6R. Interpolamos, obtenemos S6R. Para el estado 7 tenemos líquido saturado, aquí está, que está en la línea. Entonces necesitamos HF y SF a 1.4 megapascales. Ya tenemos 7, necesitamos 8, vamos a hacer algo muy parecido con lo que hicimos con el 4. Sabemos que sigue trabajando a la presión de 500 kilopascales, pero es un proceso isentálpico, es decir, H7 y H8 son iguales. Necesitamos datos para la calidad para poder obtener la entropía, entonces necesitamos los valores de saturación a las condiciones del estado 8, que es 500 kilopascales. Entonces sacamos HF, HFG, SF y SFG. Con esos datos obtenemos la calidad en 8 porque tenemos a H8. Ya obtuvimos la calidad, con la calidad obtenemos a S8 y con los mismos datos de saturación, porque está trabajando a esa misma presión. Ya tenemos todos los datos, empezamos con los balances. Sabemos que este va a ser pues delta H por M1, este por M2 y así respectivamente. Entonces primero vamos a hacer un balance en el intercambiador de calor común, que sería M1 por el cambio de entalpía de aquí, el más calientito que es este menos este, y para el de abajo el más caliente pues es este, porque recordemos, es el 3, no, si es el 2 y sería H2R menos H3 por M2. Entonces de aquí obtenemos M1 porque conocemos M2, que es 0.1, si no mal recuerdo, y las entalpías las tenemos. W1 pues sería en el balance del compresor, el balance del segundo compresor, y por lo tanto la potencia neta pues es la suma de los dos, es decir, la potencia neta de entrada, porque aquí no tenemos ningún trabajo que salga. Entonces para un refrigerador necesitamos una potencia de entrada para que funcione. Entonces siempre va a ser potencia neta de entrada, a diferencia de los ciclos de potencia, que es potencia neta de salida. La carga de refrigeración es H1 menos H4 por QL, y QH pues también sería un balance aquí, que sería H6R menos H7 por M1. Tenemos el COP de refrigeración, que es QL entre la potencia neta, y para el caso de bomba de calor pues es QH sobre la misma potencia neta. El COP máximo está en términos de las temperaturas, que es TH, el espacio caliente, y el espacio refrigerado, TL. La eficiencia con base en la segunda ley, que es el COP entre el COP máximo. El análisis exergético, hacemos el balance de energía de 1 a 2, en este caso cuando es isentrópico
sería 0, pero como no es isentrópico hay una desviación, sería S2R menos S1 por M2, por el respectivo M. Lo mismo para 3 a 4, lo mismo para 4 a 1, pero aquí tenemos calor que está entrando, sería signo, se queda el signo menos. De 5 a 6 R, que sería de aquí a acá, no tenemos calor. De 7 a 8 tampoco tenemos calor. De 6R a 7, aquí ahora el calor está saliendo, entonces este se transforma en más. Y para el intercambiador de calor común, todo lo que sale, flujo másico que sale, menos sumatoria de flujo másico por ese que entra. Entonces, ¿quién sale? Sale S5 por su respectivo flujo másico, que sería M1 por S5. Y aquí sale S3 por su respectivo flujo másico. Menos lo que entra, que sería M2 por S2, menos este también que entra, que sería M1 por S8, y lo que obtenemos es esto. Entonces la S generada es la suma de todos estos del ciclo total, y la X destruida total del ciclo también sería S generada por T0. La X suministrada, recordemos que es la X de trabajo para el caso de refrigeradores, donde la potencia de trabajo es, la exergia de trabajo es la potencia neta de entrada. Entonces ya sustituimos y obtenemos la eficiencia con base en la segunda ley, que es muy parecida a la que obtuvimos con los COP. Bueno, para este ciclo sería todo. Muchas gracias.